Carta City. Malas mendigos trabajan aunque se vendiendo un chicle, un limón. Ese es el poder colla. El poder colla no es cuando va a llegar el poder. El poder colla es la fuerza de nuestra gente que se afirma a pesar de todos los obstáculos que hay. Ahora bien, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Es conservadurismo? No, compañero. Yo estoy planteando el asalto al poder. Pero para asaltar al poder, compañeros, hay que tener plata, hay que tener camiris, hay que acumular. También, en la lógica de la rivalidad, me saco el sombrero por los camiris y también me saco el sombrero por su egoísmo. ¿Quién ha traído de que no hay que ser egoísta? La iglesia, la izquierda, y lo que dice Simón, no, el egoísmo es malo. No, señores, el hombre es egoísta, justamente porque es egoísta, se disputa con su vecino, y por eso acumula. Eso es lo que queremos estimular. Ahora bien, el compañero decía que se ha ido con el sombrero, se ha ido, ya me abandonó. Hablaba de que la plusvalía, todas las cosas son capitalistas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué economía vive sin excedente? Los incas lograban excedente, los aymaras también. Si el aymara no logra excedente, va a ser miserable materialmente y miserable intelectualmente. Tiene que acumular. Tiene que acumular como pueda y como sea. Y aplaudo en el sentido a los salteños, yo, que han hecho sus negocios, que contrabanden, no importa. Porque esta nuestra gente está en juego. O queremos que desaparezcan. Compañeros, aquí han dicho muchísimo sobre el MAS, pero quiere decir que tenemos que ser los mismos, cierto, pero los mismos en tanto que identidad cultural, en tanto que rivalidad. Esa es la fuerza de la Aymara. ¿Por qué hablo más de la Aymara? Porque la Aymara va a la China, vuelve, pierde su plata, no llora ni se queja, le multan en impuestos, tampoco llora, sigue peleando. Ese es el Aymara poderoso. ¿Qué necesita el Aymara ahora? Habló alguien de generación. Necesita de todos nosotros que estudiamos en las universidades y los que no estudiamos. Esos jóvenes que vayan defendiendo el poder colla, la economía aymara y las aspiraciones del mundo aymara. Tenemos que aspirar de ahora para adelante. Pero si aspiramos a construir Tahuantinsuyo, si aspiramos, entonces vamos a especular. Vas con tantos cuentos que esto era nuestro, aquello. Para que sea nuestro, compañeros, hay que apropiarse. Y esa es la fuerza que tiene la Aymara, compañeros. Muchas gracias. Aymara, alguna kanji, habla ya la manta hatari kukuna. Nukan jika bikau sa kunci, orang kawata manta baca, caira kutak.